Mi esposa me engañó en nuestro aniversario, justificó su infidelidad con un grupo de amigos libres. Era para fortalecer nuestro matrimonio, dijo, pero cuando descubrí la verdad, gané la custodia de mi hijo y hice que su amante y cómplices pagaran caro. Soy Martín, tengo 34 años, y hasta hace poco creía que mi vida era perfecta. Llevaba 6 años casado con Laura, la mujer que pensé que sería mi compañera para siempre. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos rápido y, tras un par de años, nos casamos. Tuvimos a nuestro hijo, Tommy, que ahora tiene 5 años. Criar a un niño no es fácil, pero sentía que juntos podíamos con todo. Hasta que todo se derrumbó, estábamos a días de celebrar nuestro 7º aniversario. Había sido un año duro, con trabajo, la crianza de Tommy y pequeñas peleas, pero estaba ilusionado. Quería que este aniversario fuera especial. Laura y yo planeamos una fiesta en casa con amigos y familia. Ella parecía entusiasmada, o eso creía. Últimamente estaba distante, pero lo atribuía al estrés. Siempre supo ocultar sus emociones, así que no le di importancia. Todo cambió un martes por la tarde. Salí temprano del trabajo y pasé por una cafetería para comprar cafés para llevar, algo que hacíamos para charlar tranquilos. Mientras esperaba, miré por la ventana y vi algo que me paralizó. Laura estaba en la acera de enfrente, riendo con un hombre que no conocía. No era solo que estuvieran juntos, era como se miraban, como si compartieran un secreto. Ella le tocó el brazo, y él le sonrió de una manera que me hizo apretar los puños. Quise enfrentarlos, pero me contuve. Tal vez era un amigo, un compañero de trabajo, pero mi instinto decía que no. Lo seguí a distancia. Caminaron hasta un bar y se sentaron cerca de la ventana. Desde afuera, los veía reír, acercarse demasiado. Cuando el tipo puso su mano sobre la de ella, supe que no era una reunión casual. Esa noche, cuando volví a casa, no sabía qué hacer. Laura llegó después, como si nada, diciendo que estuvo con amigas. Me sentí enfermo. Quería gritarle, pero no quería que Tommy nos oyera. Apenas dormí, dando vueltas, intentando entender. Al día siguiente, no aguanté más. Cuando Tommy estaba en el jardín de infantes, la de enfrente. Le dije que la vi con ese hombre, que sabía que algo estaba mal. Pensé que lo negaría, pero lo que dijo me dejó helado. No es lo que piensas, Martín, dijo, tranquila, como si explicara algo obvio. No es infidelidad. Estoy en un grupo de amigos que practica relaciones abiertas. Es para fortalecer los matrimonios, para mantener la chispa. No es nada serio. Me quedé mirándola, sin saber si reír o gritar. ¿Relaciones abiertas? ¿Fortalecer nuestro matrimonio? Nunca hablamos de algo así. Teníamos un hijo, una vida juntos, y ella actuaba como si esto fuera normal. ¿Cómo pudiste, Laura?, le dije, con la rabia que mandóme. Con Tommy en nuestras vidas. ¿Qué clase de madre hace esto? Ella suspiró, como si yo no entendiera. No hice nada malo, Martín. Solo quería que nuestra relación durara. Esto no tiene que ver con Tommy ni con nuestro amor. No podía creerlo. No solo me engañó, sino que lo justificaba como si fuera un favor. Me sentí traicionado, humillado. Quería tomar a Tommy y salir corriendo, pero otra parte de mí, la que aún amaba a Laura, quería entender, creer que podíamos superar esto. Me fui de la casa esa tarde, necesitaba pensar. Caminé horas, ordenando mi cabeza. Pensé en terminar la relación. No podía imaginar vivir con alguien que me hizo esto. Pero luego pensé en Tommy. Tenía 5 años, y un divorcio lo afectaría. Teníamos 6 años de recuerdos, risas, peleas y reconciliaciones. ¿Podía tirar todo eso? ¿Podía perdonarla por nuestro hijo? Cuando volví, Laura me llamó. Hablaba calmada, sin lágrimas. Lo siento, Martín, dijo. No sé qué hice mal, pero lo siento si te lastimé. No prometió cambiar, no dijo que dejaría ese grupo. Solo eso, como si no entendiera la gravedad de lo que había hecho. No sé si fue cansancio o amor, pero dije que lo intentaríamos, por Tommy, por nuestra familia. Pero pedí tiempo. Los días siguientes fueron raros. Me alejé de Laura, no para castigarla, sino porque no podía mirarla igual. Pasé más tiempo con Tommy, llevándolo al parque, jugando, manteniendo su mundo normal. Él no tenía la culpa. Laura parecía seguir con su vida, hablaba más, intentaba ser cariñosa, pero yo no podía corresponder. Sentía un nudo en el estómago al verla. Llegó el día de nuestro aniversario, la fiesta que planeamos. Invité a amigos, familia y decoré la casa con luces y globos. Quería que fuera especial, por Tommy, que estaba emocionado. Pero cuando los invitados llegaron, vi algo que me congeló. Entre la gente, estaba él, el hombre con el que vi a Laura.
En mi casa, sonriendo, hablando con otros. No podía creerlo. ¿Cómo se atrevía a venir? Como podía Laura invitarlo, me acerqué a ella, conteniendo la furia. ¿Qué hace ese tipo aquí?, pregunté, señalándolo. Laura me miró como si no entendiera. Cálmate, Martín. Es solo un amigo. Está en el grupo, ya te lo expliqué. Eso fue todo. Algo en mí se rompió. No soportaba sus excusas, su falta de culpa. Me lancé sobre el tipo, lo agarré por la camisa y le di un golpe en la cara. La gente se quedó en silencio, algunos intentaron separarnos. Laura me jaló, gritando que estaba loco, que arruinaba todo. Me detuve, jadeando, mirando a la mujer que creía amar. Esto terminó, Laura, dije, con la voz temblando. Quiero el divorcio. Me voy, y me llevo a Tommy. No merece ser su madre. Tomé a Tommy en brazos, ignorando los gritos de Laura y las miradas de los invitados. Salí de la casa sin mirar atrás, sin dejarla responder. Después de salir de la casa con Tommy en brazos, sentí que mi mundo se había desmoronado. La rabia, la traición y el dolor me quemaban por dentro, pero tenía que mantenerme fuerte por mi hijo. Tommy no entendía qué pasaba, solo me miraba con sus ojos grandes y preguntaba por qué estábamos yendo a otro lugar. Le dije que todo iba a estar bien, que papá lo cuidaría, pero por dentro estaba destrozado. Sabía que lo que venía no sería fácil. Esa noche nos quedamos en un hotel. No podía volver a casa, no después de lo que había pasado. Mientras Tommy dormía, me senté en la oscuridad, pensando en los últimos 6 años. Había amado a Laura con todo mi corazón, pero la mujer que vi en esa fiesta no era la misma con la que me casé. Su falta de remordimiento, su insistencia en que no había hecho nada malo, me hizo darme cuenta de que no había vuelta atrás. Nuestra relación estaba muerta, y ahora mi única prioridad era proteger a Tommy. A la mañana siguiente, contacté a un abogado. No era la primera vez que pensaba en el divorcio, pero ahora era real. Por suerte, cuando Laura y yo nos casamos, firmamos un contrato de capitulaciones, lo que significaba que no habría una pelea complicada por los bienes. Cada uno se quedaría con lo que era suyo, y eso simplificaba las cosas. Pero el verdadero desafío no era el dinero ni las cosas materiales, era la custodia de Tommy. Mi abogado, un hombre serio pero experimentado llamado Ricardo, me explicó que los casos de custodia podían ser complicados. Los jueces solían favorecer a las madres, especialmente si el padre no tenía un historial perfecto. Le conté todo, la infidelidad de Laura, su grupo de amigos con sus ideas raras, el incidente en la fiesta. Ricardo me advirtió que el golpe que le di al tipo podría ser usado en mi contra, pero dijo que podíamos construir un caso sólido si demostrábamos que Laura no era una madre adecuada. Me pidió que reuniera cualquier prueba que tuviera, desde mensajes hasta testigos, y me aseguró que haríamos todo lo posible para que Tommy se quedara conmigo. Los días siguientes fueron un torbellino. Me mudé con Tommy a un pequeño departamento que alquilé cerca de mi trabajo. Era un lugar sencillo, pero lo arreglé para que Tommy se sintiera cómodo. Compré juguetes, puse sus dibujos favoritos en las paredes y me aseguré de que tuviera su rutina. Lo llevaba al jardín de infantes, jugábamos en el parque y le leía cuentos antes de dormir. Pero cada noche, cuando él se dormía, me sentaba a pensar en cómo ganar esta batalla. No podía imaginar a Tommy creciendo con Laura, con sus ideas de relaciones abiertas y su falta de responsabilidad. El divorcio se concretó rápido, gracias al contrato de capitulaciones. En menos de una semana, Laura y yo ya no éramos esposos. Pero la custodia era otro asunto. Presenté una solicitud formal para tener la custodia total de Tommy, argumentando que Laura no era una influencia estable para él. Sabía que ella no se quedaría de brazos cruzados, pero no estaba preparado para lo que vendría. 2 días después del divorcio, Laura me llamó. Su voz era fría, casi indiferente. Me dijo que necesitaba verme para hablar de Tommy. Dudé en aceptar. No quería volver a verla, no después de todo lo que había pasado. Pero si se trataba de mi hijo, no podía negarme. Le dije que nos encontráramos en una cafetería pública, un lugar neutral donde no pudiera haber sorpresas. Cuando llegué, mi estómago se revolvió. Laura no estaba sola. Estaba con 3 personas, 2 hombres y una mujer,
todos con esa misma actitud relajada que había visto en el tipo de la fiesta. Eran sus amigos del grupo. ¿Qué es esto, Laura?, pregunté, tratando de mantener la calma. Ella me miró con una sonrisa que me dio escalofríos. Martín, tenemos que hablar de Tommy. Quiero la custodia, y si no me la das, voy a hacer las cosas difíciles. Diré frente a un juez que me maltrataste física y emocionalmente. Usaré el incidente de la fiesta como prueba, cuando golpeaste a mi amigo. Y ellos, dijo, señalando a sus amigos, testificarán a mi favor. Dirán lo que sea necesario. Me quedé sin palabras. ¿Estás loca? ¿Qué te pasó, Laura? Tú no eras así. ¿Cómo puedes amenazarme con algo así, sabiendo que es mentira? Ella se encogió de hombros. Tú complicaste las cosas, Martín. Si hubieras aceptado al grupo, si hubieras entendido que lo que hice era por nosotros, no estaríamos aquí. Pero elegiste pelear, y ahora vas a perder. Sentí la rabia subir, pero sabía que no podía dejar que me controlara. Si me ponía violento o hacía algo estúpido, le daría más armas para usar en mi contra. Me levanté, la miré a los ojos y le dije, no vas a ganar esto, Laura. Tommy es mi hijo, y no te lo voy a dejar. Me fui sin esperar su respuesta, con el corazón latiéndome a 1000. Cuando llegué al departamento, me derrumbé. Estaba furioso, pero también asustado. Sabía que Laura tenía una ventaja. Por ser mujer, los jueces podían darle más credibilidad, especialmente con sus amigos dispuestos a mentir. El incidente de la fiesta ya era una mancha en mi historial, y si ella inventaba historias de maltrato, podía perder a Tommy. Me sentí atrapado, como si todo estuviera en mi contra. Pero entonces, mientras miraba a Tommy dormir, supe que no podía rendirme. Él era mi razón para seguir, y no iba a dejar que Laura me lo quitara. Al día siguiente, tomé una decisión. Contraté a un investigador privado, un tipo recomendado por Ricardo llamado Diego. Le expliqué todo, la infidelidad de Laura, su grupo, sus amenazas. Diego me dijo que podía conseguir pruebas para demostrar que Laura no era apta para tener la custodia, pero que necesitaría tiempo. También hablé con Ricardo, mi abogado, y le conté sobre la amenaza de Laura. Él no se sorprendió. Dijo que este tipo de tácticas eran comunes en casos de custodia, pero que podíamos contraatacar. Me pidió que reuniera testigos, personas que pudieran hablar bien de mí como padre, y que confiara en él. Durante el siguiente mes, viví en un estado de ansiedad constante. Diego trabajaba en las sombras, siguiendo a Laura y a sus amigos, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarnos. Mientras tanto, yo me enfocaba en Tommy. No quería que sintiera el peso de lo que estaba pasando. Seguía llevándolo al jardín, jugando con él, asegurándome de que estuviera feliz. Pero cada noche, cuando hablaba con Diego o Ricardo, sentía que estaba en una carrera contra el tiempo. Un mes después, Diego me llamó para que nos encontráramos. Cuando llegó a su oficina, tenía una carpeta llena de pruebas. Fotos de Laura con el tipo de la fiesta, tomadas en lugares públicos, donde se veían demasiado cercanos. Grabaciones de audio donde Laura hablaba con sus amigos, diciendo cosas que me dejaron helado. En una de ellas, admitía que su plan de amenazarme no estaba funcionando y que quería volver conmigo, no porque me amara, sino porque no quería perder el control. También había videos de ella en reuniones con su grupo, hablando de sus ideas sobre relaciones abiertas como si fueran lo más normal del mundo. Era exactamente lo que necesitaba para demostrar que Laura no era una madre adecuada. Ricardo, por su parte, había preparado una defensa sólida. Tenía testigos, como mis padres y un par de amigos cercanos, que podían hablar de lo dedicado que era como padre. También había investigado el incidente de la fiesta y tenía declaraciones de otros invitados que confirmaban que yo estaba provocado por la presencia del tipo. Con las pruebas de Diego y la estrategia de Ricardo, sentí que por fin tenía una oportunidad real de ganar. Confiado, inicié el proceso legal para obtener la custodia total de Tommy. Presentamos las pruebas al juez, argumentando que Laura había sido infiel, que sus decisiones ponían en riesgo la estabilidad de Tommy y que sus amenazas mostraban su falta de carácter. Pensé que esto sería suficiente, pero Laura no se iba a rendir tan fácil. Un día después de presentar la solicitud, Laura me llamó.
Su voz era fría, casi venenosa. Te metiste en un gran problema, Martín, dijo. No sabes con quién te estás enfrentando. Colgó antes de que pudiera responder y sentí un nudo en el estómago. Sabía que algo venía, pero no estaba preparado para lo que pasó. Al día siguiente, estaba en el departamento con Tommy cuando alguien tocó la puerta. Era la policía. Me informaron que Laura había presentado una demanda en mi contra por maltrato doméstico. Dijeron que tenía que acompañarlos a la estación para aclarar las cosas. Intenté mantener la calma por Tommy, le dije que papá volvería pronto y dejé que mi madre lo cuidara. En la estación, me explicaron que Laura había presentado una denuncia formal, usando el incidente de la fiesta y las mentiras de sus amigos como prueba. Me dejaron ir esa noche, pero me informaron que había una cita para un juicio en una semana. La semana antes del juicio fue un infierno. Cada mañana me despertaba con un peso en el pecho, imaginando lo peor. Laura estaba dispuesta a todo para quitarme a Tommy, y sus amenazas de acusarme de maltrato me tenían al borde de la desesperación. Pero no podía rendirme. Tenía las pruebas que Diego, el investigador privado, había reunido, y Ricardo, mi abogado, me aseguraba que nuestro caso era fuerte. Aún así, la idea de enfrentarme a Laura en un juzgado, con sus amigos mintiendo por ella, me hacía sentir que caminaba hacia una emboscada. El día del juicio llegó. Dejé a Tommy con mi madre y fui al tribunal con Ricardo. Al entrar a la sala, vi a Laura con su abogada, una mujer de mirada fría y segura. Pero lo que me detuvo en seco fue el pequeño moretón en la mejilla de Laura. No era grande, pero estaba ahí, como si quisiera que todos lo vieran. Mi estómago se revolvió. Sabía que iba a usarlo contra mí. El juez, un hombre mayor de expresión seria, abrió la sesión. La abogada de Laura habló primero, diciendo que yo había maltratado a Laura física y psicológicamente durante nuestro matrimonio. Menciono insultos, humillaciones y agresiones, y señalo el moretón como prueba de que yo la había golpeado en nuestro último encuentro. Laura bajó la mirada, fingiendo ser una víctima, mientras su abogada decía que yo era un peligro para Tommy. Cada palabra era como un golpe, pero lo peor estaba por venir. El primer testigo de Laura fue el tipo al que golpeé en la fiesta. Subió al estrado con una sonrisa arrogante y dijo que mi ataque era prueba de mi naturaleza violenta. Afirmó que yo siempre había sido agresivo con Laura, que la controlaba y la hacía sentir inferior. Todo era mentira, pero lo dijo con tanta seguridad que noté a algunas personas en la sala mirándome con duda. Luego, otros miembros del grupo de Laura testificaron. Una mujer dijo que había visto moretones en Laura antes, que yo la había empujado en una pelea. Otro hombre aseguró que me escuchó insultarla en público. Cada historia era más absurda, pero todas pintaban la misma imagen: yo era un monstruo. Me sentía impotente, apretando los puños bajo la mesa, mientras Ricardo me decía que me calmara. Cuando terminó la parte de Laura, sentí que la sala estaba en mi contra. El moretón, los testimonios, la actuación de Laura como víctima, todo parecía inclinar la balanza a su favor. Pero entonces llegó nuestro turno. Ricardo se levantó con calma y presentó nuestra defensa. Dijo que yo era un padre dedicado y cariñoso, y que nunca había lastimado a Laura. Explico que el incidente de la fiesta fue una reacción al dolor de ver al hombre con el que Laura me engañó, no una muestra de mi carácter. Luego llamo a nuestros testigos. Mi madre subió primero, con la voz temblorosa pero decidida. Dijo que yo siempre había sido un padre ejemplar, que pasaba horas con Tommy, llevándolo al parque, ayudándolo con sus tareas, asegurándome de que estuviera feliz. Mi padre la respaldó, diciendo que nunca me había visto actuar con violencia. Luego, dos amigos cercanos afirmaron que yo no era capaz de lastimar a una mujer y que siempre habían visto mi compromiso con mi familia. Sus palabras me dieron esperanza, pero sabía que los testigos no bastarían para contrarrestar las mentiras de Laura. Entonces llegó el momento decisivo. Ricardo pidió presentar las pruebas de Diego. El juez asintió, y Ricardo mostró lo que teníamos. Primero, fotos de Laura con el hombre de la fiesta, tomadas en público, donde se veían demasiado cercanos, riendo y tocándose. Luego, audios donde Laura hablaba con sus amigos,
admitiendo que su plan de acusarme de maltrato no funcionó y que quería volver conmigo para mantener el control. También había videos de Laura en reuniones con su grupo, hablando de sus relaciones abiertas como si fueran normales, sin mencionar nunca a Tommy. La sala quedó en silencio. El juez frunció el ceño, mirando las pruebas con atención. Laura se puso pálida, y su abogada intentó objetar, diciendo que no eran relevantes, pero el juez la cortó y dijo que las consideraría. Ricardo terminó diciendo que Laura no era apta para tener la custodia de Tommy, que su infidelidad y mentiras mostraban una falta de responsabilidad y que yo era la mejor opción para criar a nuestro hijo. El juez anunció una pausa para deliberar. Las 2 horas que esperamos fueron eternas. Caminé por el pasillo del tribunal, con Ricardo intentando calmarme. Me dijo que las pruebas eran sólidas, pero que los jueces podían ser impredecibles. Pensé en Tommy, en su sonrisa, en cómo merecía un hogar estable. Si perdía, no solo lo perdería a él, sino que viviría sabiendo que estaba con alguien que no lo valoraba. Cuando volvimos, el juez habló. Dijo que había revisado todo con cuidado. Declaró que las acusaciones de maltrato de Laura no tenían fundamento, y que las pruebas de mi defensa demostraban que ella había actuado de mala fe. Luego, dijo lo que había estado esperando: yo tendría la custodia total de Tommy. Pero no terminó ahí. Miro a Laura y anuncio que enfrentaría cargos por perjurio, falso testimonio y obstrucción a la justicia, con una posible sentencia de 5 años de prisión. Sus testigos enfrentarían 3 años por perjurio y conspiración. Sentí que podía respirar de nuevo. Miré a Ricardo, que me sonrió y me dio una palmada en el hombro. En el otro lado, Laura se levantó, gritando que no era justo, que yo no podía quitarle a su hijo. Su abogada intentó calmarla, pero ella estaba fuera de control. Por un segundo, sentí pena por ella, pero se desvaneció rápido. Ella había elegido este camino. Salí del tribunal con el corazón ligero. Llamé a mi madre, que lloró de alegría al saber la noticia. Fui a buscar a Tommy, que jugaba en el parque con ella. Cuando me vio, corrió a mis brazos, sonriendo. Lo abracé fuerte, prometiéndole que siempre lo cuidaría, que sería el mejor padre posible y que nunca dejaríamos que nada nos separara.